tardes, gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa de Ciudadanos de hoy lunes. En primer lugar, queríamos comentaros que hemos presentado hoy en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución instando al Gobierno de la Generalitat a cumplir la ley. Después de la última sentencia del Tribunal Supremo confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la Consejería de Educación a colocar la casilla en los papeles de prescripción, tanto en la educación primaria como infantil, entendemos que es imprescindible que el Parlamento de Cataluña se manifieste a favor de que el Gobierno de la Generalitat cumpla la ley, cumpla sus obligaciones como administración pública y haga efectivo aquello que la justicia le impele, le mandata, le obliga. Reclamar a las administraciones y exigirles el cumplimiento de la ley es absolutamente lamentable y no debería ser una práctica habitual en un Estado democrático de derecho. Pero en Cataluña sabemos que lo imposible es norma y que la insumisión legal se ha instalado en la forma de hacer cotidiana del Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, con esta propuesta de resolución que presentamos al Parlamento, instamos al Gobierno de la Generalitat a cumplirla, a que cumpla con la sentencia y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual, tal y como indica el Tribunal Supremo. También hoy hemos tramitado, tal cual anunciamos la semana pasada, una carta al presidente de la Generalitat, a José Montilla, solicitando formalmente una reunión para tratar el escenario educativo resultante en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo. Tal como anunciamos, tal como comentamos la semana pasada, es la primera de las acciones que Ciudadanos va a emprender junto con la solicitud anterior que hemos comentado que presentaremos a la mesa del Parlamento, y en función de la respuesta que dé tanto el Parlamento como el presidente Montilla, iniciaremos las movilizaciones ciudadanas que anunciamos con anterioridad, que, de ser negativa una y otra, nos volverán a llevar a la calle para exigir el cumplimiento de la ley. También comentamos y anunciamos que informaríamos en las escuelas de los derechos de los ciudadanos, de que su cumplimiento no debe suponer ningún tipo de problema, más allá de que puedan sufrir amenazas veladas por parte de la Consejería de Educación. De nuevo informamos que en función de la reunión que tengamos con el presidente Montilla y del resultado de la misma, iniciaremos un camino que tiene como único objetivo el cumplimiento de la ley y el salvaguardar los derechos educativos de los ciudadanos de Cataluña. También hoy nos queremos congratular de la dimisión anunciada del actual presidente del Consell Audiovisual de Cataluña, el señor Josep María Carbonell. Un anuncio de dimisión que lleva aparejado el inicio de una nueva etapa profesional centrada en la empresa privada del actual presidente del Consell Audiovisual de Cataluña. Queremos manifestar nuestra alegría, seguro que pasajera, porque a este presidente le sucederá otro, seguramente tendrá el mismo talante liberticida que ha caracterizado la gestión de José María Carbonell al frente del Consell Audiovisual de Cataluña, pero que bueno, deja de ser una alegría ante la marcha de quien ha protagonizado uno de los espectáculos más antidemocráticos y bochornosos de nuestra democracia, tras la adjudicación con criterios absolutamente partidistas y cercanos a una especie de censura previa, las 83 emisoras de formación modulada el anterior pasado noviembre. El caso de Carbonell es lamentable, pero más allá de su nefasta gestión al frente del Consejo Audiovisual de Cataluña, también nos preocupa su paso al sector privado y la posible vulneración de las incompatibilidades que su cargo actualmente ostentaba. Nos gustaría saber si su anuncio de paso a gestionar la fundación privada Digitalent no vulnera una de las condiciones que tiene el pertenecer como miembro del CAC, que es
no ejercer ningún tipo de actividad en el sector del audiovisual hasta transcurridos 6 meses del abandono de la actividad en dicho consejo. También nos gustaría felicitarle al señor Carbonell por haberse asegurado una pensión de vitalicia de más de 60.000 euros anuales por su gestión y por su buen hacer al frente del Consejo. Siempre es bueno comprobar que hay ciudadanos que la crisis no va con ellos. Este es uno de ellos. Felicidades, señor Carbonell. También esperamos ansiosos saber quién será su sustituto. ¿Quién del pesebre nacionalista recibirá su premio por la lealtad al discurso nacionalista imperante? Por cierto, también seguiremos atentamente a la Fundación Privada Digitalen y cuáles son las subvenciones que a partir de ahora puede, quizás, y digo solo quizás, recibir por parte de la Generalitat de Cataluña. Queremos hacer también una valoración sobre el posible nombramiento del señor Ramón Tremosa como futuro candidato de Convergencia y Unión a las elecciones al Parlamento Europeo. Vemos que CiU plantea este candidato como la presentación de una persona independiente como cabeza de lista a las elecciones europeas, sustituyendo de esta manera al actual europarlamentario Ignacio Bordalás. El elegido por Artur Mas, de todas formas, habría que empezar a cuestionar, o al mínimo a valorar, ¿no? que sea Artur Mas quien, de una forma digital, decida quién es el candidato a las elecciones europeas de un partido democrático, demuestra y nos enseña cuáles son los procedimientos de democracia interna que practican algunos partidos políticos, por ejemplo el PP, donde las candidaturas responden más a intereses internos o responden a necesidades de equilibrios internos que no a verdaderamente las personas adecuadas que deben encabezar las listas. Vuelvo un poco al razonamiento que esgrime Convergencia para plantear a Ramón Tremosa como candidato. Dice que es un candidato independiente y transversal. Bueno, quien conoce al Ramón Tremosa, el economista, profesor de teoría económica de la Universidad de Barcelona, conoce que yo creo que más que como independiente está nombrado como candidato independentista. Y es un candidato independentista porque sus planteamientos ideológicos, situados en el sector más desacomplejadamente independentista del nacionalismo catalán, cuando es público que es impulsor y actual miembro de la plataforma Sobirania y Progrés, sabidas son sus opiniones públicamente manifestadas a través de su columna de opinión en el periódico Avui, y su participación habitual en los cenáculos independentistas de todo pelaje, pues parece que definirlo como una persona independiente suena como una broma pesada, ¿no? Yo más que como broma pesada podríamos definirlo como un insulto de inteligencia de los ciudadanos de Cataluña. Intentar proyectar que escogiendo esta figura se acerca a una voluntad de buscar una imagen transversal y no partidista de la candidatura, repito, suena a broma pesada. Esta elección, sin embargo, hay que leerla en función de una futura línea estratégica de Convergencia. Una línea estratégica que, evidentemente, se acerca a una deriva nacionalista radical. Una deriva nacionalista que, desde hace unos meses, Convergencia anuncia, por parte de un presidente ausente. Artur Mas está absolutamente ausente y fuera de juego de la actividad política de Cataluña, que busca con este tipo de elecciones, con este tipo de personajes, recoger el voto, recoger parte del votante de Esquerra Republicana, digamos, que ha perdido la ilusión independentista con Esquerra Republicana en el poder. Es una apuesta estratégica personal que busca atraer al proyecto de la Casa Gran nacionalista a los sectores más independentistas del pesebre nacionalista, hasta ahora cercanos a Esquerra Republicana. Yo creo que la Casa Grande del nacionalismo, o del catalanismo, como la definía Artur Mas, se ha quitado el andamio que intentaba restaurarla y nos ha enseñado su nueva fachada, que es la Casa Grande del independentismo. Comprobamos también con la elección de Ramón Tremosa como los afectos a la ideología nacionalista tienen una recompensa asegurada
en el establishment catalán. Vemos como el clientelismo patricio está funcionando a toda máquina. De todas formas, quienes leemos a la señora Tremosa sabemos que el cortejo y el acercamiento a Convergencia está próximo. Después de leerle un artículo del pasado julio, que Artur Mas es el líder catalán actual mejor preparado y que presenta un currículum más brillante. Sorprendente afirmación para quien haya estado flirteando día sí día también con los sectores más independentistas de Esquerra Republicana. Escoger un candidato que defiende como tesis el expolio fiscal de Cataluña respecto al Estado y que defiende que el expolio fiscal es un mecanismo premeditado que tiene como objetivo someter a Cataluña a una especie de España ladrona, lanza un mensaje político claro por parte de CiU, que Convergencia ha asumido la radicalidad nacionalista como eje vertebrador de su política en Cataluña y nos anuncia cuál va a ser el discurso político de Convergencia a futuro. También queremos hacer una valoración muy breve del sobreseimiento de la causa contra el Lehendakari Ibarretxe y el actual líder de los socialistas vascos, Patxi López. Ciudadanos siempre se ha mostrado absolutamente respetuoso con las decisiones judiciales y no será en esta ocasión que romperemos esta tradición. Sin embargo, queríamos hacer una valoración de los hechos, de lo que puede significar, de lo que ha significado ese sobreseimiento de la causa. Debemos valorarla y la valoramos en función y la ponemos a la luz de las peticiones de unos y otros acusados. Así que mientras la petición de archivo de las actuaciones que solicitaba Patxi López y Rodolfo Ares ha sido, digamos, la línea seguida por el tribunal, nos sorprende cómo la defensa de Ibarretxe, en cambio, pedía la continuación del juicio. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno es inocente, lo que quiere es que los juicios no se celebren. Comentamos la semana pasada, en la anterior rueda de prensa, que el Lehendakari buscaba una victimización, buscaba llegar a las elecciones como una víctima de la justicia española, una especie de mártir del diálogo, enfrentado con un Estado español que niega y que cierra las vías del diálogo. Nos molesta profundamente como un Lehendakari busca capitalizar el voto filoterrorista, huérfano de representación en el País Vasco. Una estrategia que la decisión del tribunal ha tirado, por suerte quizás, por tierra. También nos molesta muchísimo ver un Lehendakari que defiende hasta el final hablar con los verdugos mientras no dudan en rechazar la defensa de las víctimas. También tenemos que valorar una muestra más de la incompetencia de la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, tras lo sucedido el pasado fin de semana en Barajas. Desgraciadamente hemos vuelto a asistir al obsceno espectáculo representado por las administraciones públicas, que en las situaciones de responsabilidad, de crisis, se pasan la pelota unas a otras mientras los ciudadanos sufren, abandonados por parte de aquellos que son sus representantes públicos. Unas administraciones que vuelven a tener una actitud negligente en momentos de máxima necesidad de responsabilidad por parte de los ciudadanos. Administraciones que no dudan en reclamar insistentemente competencias para gestionar recursos públicos, pero que por el contrario no dudan en sacudirse esas responsabilidades cuando las crisis aparecen. La intolerable situación vivida en Barajas este fin de semana, con miles de afectados abandonados a su suerte, debe tener un coste político y desde Ciudadanos exigimos la renuncia inmediata de la ministra de Fomento, una responsable pública incapaz de estar a la altura de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Ha demostrado suficientemente su incompetencia y su inutilidad a la hora de gestionar situaciones de crisis. Y lo ha demostrado de una forma pertinaz e insultante para la ciudadanía. Su capacidad para gestionar crisis es nula y por ello debe abandonar inmediatamente su puesto. También contemplamos con una profunda preocupación a un gobierno de la nación absolutamente desaparecido, que transmite a la ciudadanía una sensación absoluta de desgobierno. Una desaparición que se muestra de una forma mucho más descarnada en los momentos de crisis,
pero que es estructural a esta nueva legislatura. Un presidente del gobierno que parece un autista ante la realidad del país. No solo ante las nevadas, sino ante la situación económica. Un presidente que está escondido ante la magnitud de las amenazas que se ciernen sobre los ciudadanos españoles. Por otra parte, el comportamiento de la Comunidad de Madrid y de su presidenta no ha ido muy a la zaga de la incompetencia y la falta de responsabilidad política que achacamos a la ministra. Repito, comprobar nuevamente el espectáculo lamentable de las administraciones públicas pasándose la pelota en los momentos de crisis ayuda en el desafecto paulatino y constante y progresivo que los ciudadanos tienen respecto a sus gobernantes. Desgraciadamente tenemos que volver a valorar un espectáculo más cercano a la comedia o al esperpento que hemos vivido este fin de semana, ayer, en una manifestación que hubo en Barcelona, solicitando el fin de las agresiones de Israel contra Palestina y el boicot a dicho país. Quien conozca la obra de Escher sabrá que para ese artista en las escaleras de subida se bajaba, en las de bajada se subía, a la derecha y a la izquierda, y de la izquierda a la derecha. Bueno, pues Cataluña es un buen reflejo de este mundo onírico de Escher, porque solo en Cataluña puede verse un consejero de Interior de una comunidad autónoma, con responsabilidad absoluta en las fuerzas de orden público. En una manifestación donde se pide el fin de una agresión militar mientras se esgrime impunemente una pistola. Solo en Cataluña, un vicepresidente puede anunciar vicepresidente, señor Carlos Rubina, puede anunciar futuros acuerdos comerciales con un Estado, como el Estado de Israel, y sus juventudes, la juventud de su partido, acusar a este Estado de genocida. También es sorprendente ver cómo este mismo conseller de la vicepresidencia o vicepresidente ya elogiaba la tenacidad de los judíos para lograr su Estado y el reconocimiento de su identidad, mientras, repito, sus juventudes acusaban a este mismo Estado de Estado genocida. Es muy curioso, porque además el propio Carlos Rovira anunciaba, tras su última visita al Estado de Israel, donde había preparado futuros acuerdos, anunciaba que iba a volver a Israel con empresarios catalanes, acompañado de un nutrido grupo de empresarios catalanes, a firmar acuerdos de colaboración comercial. Y ayer, en dicha manifestación, se pedía el boicot a dichos productos, a los productos comerciales del Estado de Israel. Es curioso en un mundo normal, pero en un gobierno trufado de incompetentes, incapaces de entender la responsabilidad que supone ostentar el gobierno de una comunidad, de un ayuntamiento, de un Estado. Solo un gobierno trufado de incompetentes, determinadas actitudes, por legítimas que sean, se pueden vender sin que tengan consecuencias. Nuestros gobernantes deben de asumir lo que supone de tener una determinada línea estratégica, política, de política internacional, ¿no? De relaciones internacionales. Y cómo esas decisiones van a afectar a su labor de gobierno. ¿O se creen que la Embajada de Israel no ha enviado ya un informe a su gobierno de cuál ha sido el comportamiento de miembros del gobierno de Cataluña? Eso no lo podemos creer. Porque ellos sí se lo creen. Porque en los países serios nadie entiende que un gobierno pueda ser gobierno y oposición a la vez. Nadie entiende que se pueda mandar la policía y estar en una manifestación. Nadie lo entiende. Aquí sí, porque la mentira se ha instalado entre nosotros con absoluta impunidad. Pero en el mundo serio, en el mundo real, allá afuera, esto no lo entiende nadie. No lo entendemos ni nosotros, que estamos aquí. No creo que lo entienda el señor Simón Pérez, ni quien le suceda. En resumen, el mundo de Escher entre nosotros. Si tenéis alguna pregunta, solamente os la contestaré.
¿no? Muchas gracias por vuestra presencia y hasta la semana que viene. Gracias.